Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tarde más de Tardes de Café. Acá, literalmente en Mercedes de San Pedro de Montedioca está cayendo un diluvio. Apenas para que usted se ponga cómodo, tenga una tacita de café, un té, un chocolate, unas galletitas, un sándwich, lo que usted quiera, porque obviamente estamos en el mes donde se conmemora el mes de la lucha contra el cáncer de mama y el mes del adulto mayor. Es por esta razón que los programas de Tardes de Café van a estar enfocados en el área del adulto mayor, pero no son temas de los que usted dice, ay, siempre lo mismo, no. Son temas completamente distintos y hoy vamos a hablar de los paradigmas de la jubilación. Todos queremos llegar a jubilarnos, todos queremos llegar a disfrutar de nuestra pensión, pero obviamente hay muchas cosas, mitos, verdades y realidades que usted a veces, bueno, no conoce porque no ha llegado todavía a esa edad donde va a poder disfrutar de estos beneficios, ¿verdad? Donde usted va a estar un poquito más relajado, más tranquilo. Y es por eso que hoy tenemos a Vanessa Vargas, que es psicóloga clínica del programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tenía rato no venir aquí a Tardes de Café y está con nosotros para explicarnos todo este tema. Vanessa, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Y así, literalmente, como decía Josué, llegamos aquí en Panga, ¿verdad? Ya vieron que está lloviendo muchísimo, es un gran diluvio, pero bueno, la idea es calentarnos un poquito con la taza de café y una muy buena conversación. Si hablamos de paradigmas, tenemos que hablar de mitos, de estereotipos y realidades, como decías vos, y una de las cosas que piensa la gente a la hora de jubilarse es que ahí la jubilación ya se le acabó la vida y hasta ahí llega el asunto, hay que sentarse en un sillón y ver las cosas que le pasan a uno. Porque, a una en este caso, porque fíjate que de hace un tiempo atrás recuerdo que cuando yo trabajaba en recursos humanos, al principio hace 20 años que entré a laborar a la Caja de Seguro Social, tenía varios compañeros que ya, como dicen por ahí, iban de salida, ¿verdad? Que ya tenían 57, 58 años con la ley vieja, que ya estaban a punto de hacer una pensión anticipada, de poderse retirar. Y muchos de ellos, pues, llegaban a la casa, se compraban un sillón reclinable riquísimo, ¿verdad? Una pantalla enorme ahí que ojalá cubriera la, la pared de la sala y ahí se sentaban y sírvanme aquí Todo el todos. día. Miren, y no, para no cansarlos con el asunto, 1 o 2 años después los estábamos cafeteando. O sea, cafeteando literalmente del cafeteo de la noche, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que hay que llamar la atención, de que la gente dice, bueno, eso es jubilarse, entonces ya no quiero saber absolutamente nada. Y eso sin dejar de lado todo lo que son enfermedades crónicas, que muchas veces por estar tan sentadotes eso nos da, y las enfermedades neurodegenerativas, que no solamente vienen dentro de nuestra genética, sino que también adicionalmente a ello, de ahí es nuestro comportamiento, desde todo tipo de salud, ¿verdad? Porque hablamos aquí de salud integral. Sí, no es el hecho de que ya yo me voy a pensionar, pues sí, voy a descansar un poquito, ya no tengo que madrugar tanto, pero yo siento que las personas ya a esa edad quedamos o quedan con el chip de hay que madrugar, hay que despertarse temprano. Por ejemplo, yo ahorita a mi papá y yo a veces le llamo, papi, ¿de dónde está? Aquí en la casa. Y mañana, ¿de dónde está? Aquí en Cahuita, me vine para acá. Y yo, qué envidia, ¿verdad? Porque qué Sí. dichoso que pueda hacer eso. Entonces, este tema de la jubilación, pues obviamente, y lo vamos a tratar durante todo el mes, son muchos temas los que vamos a abarcar, pero yo quiero que usted me hable y me explique qué es la jubilación, porque la gente piensa, Sí. bueno, ya me llega la plata, me pensioné, me pagan las deudas, quedo con todo, me voy a gastarla, quedo sin nada, Sí. y después, ¿qué? No, y hay que hacer una diferencia, Josué, porque si nosotros decimos pensionarse y jubilarse es completamente distinto. Porque hay gente que se pensiona, pero no se jubila. Y hay gente que se jubila, pero no se pensiona. Entonces usted dirá, ¿cómo es eso? Porque la pensión, lo que tenemos que hablar aquí de la pensión es un mero trámite. Es solamente la parte económica. El trámite de que usted ya está pensionado, Sí, literalmente. Es exactamente. pensionado de sus labores laboral. Sí. No, y usted va a hacer el trámite en el caso, o sea, se refiere a ir a llenar el formulario, que le digan a uno cuándo es que le toca la platita y cuándo es que se la van a depositar. Ese es el trámite de la pensión, porque estamos hablando solamente desde el punto de vista financiero. Pero jubilación, si nos vamos a buscar ahí en el Google y nos vamos a ver qué es lo que significa jubilación, es júbilo. Júbilo es esa alegría y esa emoción de poder disfrutar ya de mi tiempo. ¿Por qué? Porque usualmente y generaciones pasadas, no tanto las nuevas generaciones, pero las generaciones pasadas se dedicaban a su familia, a sus hijos, a sus hijas y difícilmente se dedicaban tiempo a sí mismos. Entonces, la jubilación es dedicarme tiempo a mí, pero ojalá ocio, pasatiempos, pero proyecto de vida es otra de las cosas importantes que hay que hablar, tener un proyecto de vida, visualizarse.
una de las preguntas interesantes que hay que hacerse es cómo me veo yo en la jubilación. Y muchas veces creemos, porque hay etapas, que solamente es el hecho de que me voy a jubilar, voy a recibir el dinero que me toca de la liquidación y me voy a ir a pasear por todo el mundo. Eso dura poco, porque en primer lugar la plata dura poco. Y también la ilusión, porque entramos en una etapa como de luna de miel, y ya todos sabemos cómo son las etapas de luna de miel. Ese asunto pasa muy rápido. No sé, nunca he tenido una, entonces no sé. No sabes, no. Ni te has enamorado. Hasta ahí. Muy bien, entonces esa etapa de ese enamoramiento, de esa luna de miel, pues si acaso me va a durar unos 3, 4 meses y ya viene de bajada. Que es literalmente lo que le puede durar la plata si no hay un buen manejo para poder manejarla bien. Por supuesto, y Dios libre de verdad, porque hay mucha gente que sabe manejar su dinero, pero Dios libre, cuando nosotros estemos en esta liquidación y que mucho se critica la ley de protección al trabajador, no me voy a meter mucho ahí para que no nos lancen tomates, de que mucha gente dice, quisiera que me den toda la plata, pero no toda la gente sabe tiene la manejar capacidad el para dinero, administrarla. para administrarla, y cuando nos damos cuenta no tenemos. Y de sobra sabemos que cada vez estamos hablando desde el punto de vista del IBM, que tampoco me voy a meter mucho ahí, de nuestra pensión será entre un 47 y un 52% de lo que usted recibe de salario, si sus condiciones siguen equivalentes a las que está teniendo en este momento, ¿verdad? Obviamente, pues si Dios nos ayuda a que nos den esos aumentitos, esos pequeños aumentitos, no es mucho, entonces es de un 47 a un 52% lo que vamos a recibir, y ese dinero complementario, como vos decías, depende de cómo yo me quiera hacer cargo de mi dinero para poder ir a pasear en esa luna de miel, pues así me va a durar el dinero. Un día de esos me llamó mucho la atención porque había una señora que se jubiló y se pensionó y decía, una señora española, y decía, bueno, yo lo que quiero es irme bus, en panga, en transportes que sean muy baratos para poder ir a recorrer el mundo. No quiero disparar la plata, pero sí quiero viajar todo el resto de mi vida. O sea, quiero hacerlo lo más sencillo posible, pero sí quiero conocer la mayor cantidad de países y lugares. Entonces, a donde le daba la noche, busca un hotelito barato, no sé si todavía está de paseo, vida, ¿verdad? Si está en este episodio de tercera edad o de cuarta edad, que era otra de las cosas que ahora vamos a hablar de la cuarta edad, que es a partir de los 80 años, para poderme quedar ahí en un hotelito barato, y agarro un bucecito, y el otro día agarro una panga y me llevan a una isla, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso puede inclusive durar en el tiempo porque está haciendo un buen uso de sus recursos y es parte de su proyecto de vida. ¿Qué es la otra etapa? La otra etapa es el desencanto, cuando ya, qué aburrido, usted sabe, un poco, Josué, de lo que hablabas ahora. A veces nos despertamos a las 4 de la mañana a ver el techo y decimos, bueno, ¿hoy qué? Hay un montón de cosas en agenda, pero cuando no hay, los días se hacen muy lentos. Muy largos. Muy largos, no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, porque nos levantamos, nos hicimos el desayuno, por lo menos antes la gente iba como por el periódico, bueno, ahora como que están imprimiendo nuevamente algunos periódicos, pero el tiempo se va muy largo cuando no tenemos un proyecto de vida, cuando no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, y cuando dejamos muchas veces algunas ilusiones, para llamarlos de alguna manera, que teníamos en nuestra mediana edad, de poder, qué sé yo, aprender un idioma nuevo y lo dejamos por ahí, o aprender, qué sé yo, un instrumento, o qué sé yo, hacer teatro, como mucha gente, y lo dejamos por ahí, y bueno, es el momento, en esa etapa de desencanto, de hacer un proyecto de vida. Quería preguntarle, digamos que, bueno, ya sabemos que pensionarse es gestionar el trámite, cumplir la edad, meramente el proceso administrativo para que ya usted se pensione y reciba la plata por la cual muchos años ha trabajado. El jubilarse es el poder disfrutar de esa pensión de una forma sana, o dependiendo de cómo usted quiera vivirla, así relajada, haciendo cosas. El tema que iba a hablarle de este proceso de los paradigmas de la jubilación es una persona que se acaba de pensionar, estaba pasada, y jubilar. Ajá, y jubilar, pasada los 65 años, digamos, sí, porque ahora ya la edad aumentó, ¿verdad? Sí, 63 y 65 en este caso. Todavía hay tiempo hasta el 11 de enero, la gente que está a punto de pensionarse y jubilarse. Correcto. A esa edad, las personas o los que se están pensionando y que se están jubilando podrían decir, me voy a meter a estudiar un idioma, voy a llevar un curso, voy a hacer esto.
¿está bien que lo puedan hacer o la sociedad va a decir, ¿qué le pasa a esta señora, en lugar de estar en la casa disfrutando? De hecho, eso es un llamado de atención, Josué. Vieras que yo tengo que contarles que cuando yo terminé la licenciatura en psicología, mi tesis fue justamente en enfermedades neurodegenerativas por una situación familiar ahí que, bueno, la cuestión es que uno trata siempre de aportarle a la sociedad desde un punto de vista que conozca bien y conocía bien por una situación familiar las enfermedades neurodegenerativas y entrar a investigar a fondo de ellas, en donde nos damos cuenta que, por ejemplo, en las clínicas de memoria que tiene la Caja de Seguro Social para personas con enfermedades neurodegenerativas hay un montón de gente que se ha pasado toda la vida, por ejemplo, dando clases y que dice, mire, ya yo no quiero saber absolutamente nada de ningún libro, no quiero aprender un idioma nuevo, no me da la gana de hacer absolutamente nada, quiero tener una vida sedentaria, quiero descansar, quiero pasear, pero no quiero leer ni aprender nada nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? De que tenemos en la genética enfermedades neurodegenerativas y combinadas con las enfermedades crónicas, el sedentarismo y la mala alimentación y la falta de ejercicio y todo eso, pues es una bomba para este tipo de enfermedades, porque entonces la gente, como decimos los ticos, se achanta, ¿verdad? Entonces yo no quiero hacer nada y cómo voy a esta edad y a mí qué me importa ir a la universidad y qué voy a ganar porque no me van a pagar, etcétera. Pero es muy importante, y aquí hablamos de la flexibilidad neuronal y hablábamos de la gimnasia mental, que es tan importante para las personas. Todo tipo de personas, el proceso de envejecimiento está desde que nacemos hasta que morimos, pero se potencializa a partir de los 65 años. Por eso es que, bueno, tenemos estos procesos de jubilación a partir de esa edad. Para nadie es un secreto que entonces depende también de cómo la persona ha sido responsable con su salud integral, que es física, psicológica y social. En este caso, pues obviamente cuando las personas se sientan y no quieren, no desean o les da vergüenza del qué dirán, no hacen nada por aprender, no hacen nada por hacer cosas nuevas durante el día. Entonces eso es la receta fatal para poder entrar en un cuadro de estos. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones? Antes de entrar en eso, ¿verdad? Pero ya de una vez para ir adelantando, una de las recomendaciones es que no debemos parar de aprender, no debemos detenernos a sentarnos, porque nuestro cuerpo no está diseñado para ser sedentario. Nuestro cuerpo está diseñado para salir a cazar, para hacer recolección de frutas, para movernos de un lado a otro, por ejemplo, nuestros antepasados en cuevas y demás para protegerse. Y cuando nos pusieron en este mundo, Dios, el universo, o con lo que usted quiera creer, no nos pusieron para que tuviéramos una cadena de alimentación ahí a la par o que nos vinieran a dejar la comida a la puerta de la casa. Esa parte es fundamental, o sea, no podemos dejarla de lado, ni en la tercera edad, ni en la cuarta edad, que es a partir de los 80 años, que es ahora, donde podemos hablar que esa cuarta edad sería la nueva tercera edad, porque se dice que los 60 son los nuevos 40. O sea, la gente cada vez en el mundo está teniendo expectativas de vida más altas. Prueba está que, por ejemplo, en Costa Rica tenemos una zona azul aquí, ahí en Nicoya. No nos extraña para nada que la gente pase de 100 años. Claro. Y en la Caja, aquí a nivel central inclusive, no nos extraña para nada que la gente pase de 100 años. Está pasando con mucha facilidad. Entonces, si usted es una persona que ahorita está con una anticipada que todavía tiene derecho, 59, 60 años, o si usted empieza la pensión normal, la edad de pensionarse normal de estos los 65 años, la anticipada era cuando teníamos aquel montón de platita resguardada porque teníamos ahorro por el montón de gente que antes cotizaba para las pensiones. Ahora cada vez es menos, ese es otro tema. Pero sí es importante que sepamos que esa edad, con el cuidado, con los medicamentos que tenemos para nuestras enfermedades crónicas, con todo eso, pues cada vez hay más posibilidad de ser más longevos, de que se estire más nuestra posibilidad de vivir más. Entonces yo pregunto, si usted tiene 59, 60, 65, 70 años, qué sé yo, si está acompañado de su mamá, de su papá, por ahí, del abuelo, de la abuela, ¿cuántos años nos faltarían para los 100 años? Y bueno, en el caso de Chepito, que se nos fue a los 122 años, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ni Josué, ni yo, ni usted, cuánto tiempo más. Entonces es muy importante siempre visualizarnos a 10, a 20, a 30, a 40 años, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos visualizamos, qué queremos hacer de nuestra vida. Y obviamente
Los recursos son sumamente importantes, pero sí podemos inclusive vivir con poquito, pero vivir con calidad de vida desde el punto de vista financiero y la salud integral, utilizando todos estos recursos para poder tener una muy buena jubilación. Correcto. Algo que se me olvidó decirles a las personas que están en la transmisión es que en los comentarios de Facebook hay un link para que obviamente puedan tocarlo y llenarlo con su información correspondiente. Hay una rifa que van a varios premios durante el mes del adulto mayor, paquetes de salud para que obviamente entre todas las personas que sigan las transmisiones y llenen eso, a fin de mes pues se van a dar a conocer el nombre de los y las ganadoras de estos paquetes de salud como parte del mes del adulto mayor. Pero bueno, Vanessa, hablemos un poquito acerca de cuáles son los pasos o estas cosas o los mitos y las realidades que pasan en el tema de la jubilación. Dejemos de lado la pensión y el tema de la jubilación. La gente literalmente ya tiene que irse a quedar a la casa para morirse porque ya está viejita o ya no puede hacer nada, ya no puede disfrutar, ya no puede salir, ya no puede ir a los bailes con los amigos o con las amigas. Ya no puede, entre comillas. Por ejemplo, lo que la gente dice, ya usted está muy mayor, tiene que quedarse en la casa, ya no puede ir a tomarse sus fresquitos, ni salir a bailar, ni disfrutar porque ya usted está muy mayor. Y menos tener sexualidad. No, eso Dios libre, eso es pecado, según lo que Pues dice. yo no sé si te pasa, Josué, porque muchas veces visualizamos y decimos, bueno, ¿de dónde vengo yo? Ok, está bien, bueno, Dios me puso aquí, ¿a través de quién? De mi papá y de mi mamá, pero ¿qué hicieron mi papá y mi mamá para que yo estuviera? Y uno los visualiza asexuados. Y los adultos mayores también, ay, ¿cómo es posible que aquella señora, sí, no hacen nada. le gusta que el señor, y me hace mucha gracia porque, bueno, en tiempos pasados yo trabajé en Ciudadano de Oro como 8 años antes de entrar aquí en el programa Vivían, ellos son hermanitas de la Dirección de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, y vamos a los grupos de adultos mayores donde es muy importante que la gente que esté jubilada asista. Y es otro estereotipo, ¿verdad? Que a veces dice la gente que me voy a ir yo a ese chorro de viejillos que están ahí, como para qué, ¿verdad? O sea, qué pereza estar ahí con este montón de personas que están ahí a punto de morir, etc. Terrible, porque esos grupos cuando están muy bien organizados, pues obviamente pasean y hablan entre ellos y obviamente hay tardes muy bonitas en donde hay mucho aprendizaje desde muchos temas también. Y otra de las cosas es que se conocen entre ellos, otro de los estereotipos, como que doña Juana está jalando con don José, que es esa barbaridad, que como está dado, que tenga 60, 70, 80. Hay una película bastante buena, ahorita me acuerdo el nombre, se la voy a decir para que la puedan buscar, es una película nacional que trata de adultos mayores. No sé si usted la vio. No recuerdo de qué me estás hablando, conozco de una que se llama El Señor Smith, que habla un poco sobre esto. No, es una película tica, ahorita la voy a buscar y se las voy a mencionar. Es una película que trata acerca y muestra la parte sexual de los adultos mayores. Cosas que uno decía jamás, porque es que literalmente los adultos mayores son personas muy tiernitas y todo, y uno no imagina, o las personas no imaginamos que están haciendo las cosas que puedan hacer por amor. Entonces esta película literalmente le abre a uno la mente, no sé dónde se podrá encontrar, pero es una película que vale la pena verla. Todos los problemas que pasan los adultos mayores después de pensionarse, qué hacen, qué no hacen, a dónde tienen que ir. Y lo más bonito son estos grupitos de apoyo donde van a bailar, pintar, van a los bailongos y todo. Exactamente. Son muy interesantes. Que es otro de los mitos, porque acabas de decir una parte interesante que me llamó mucho la atención, que decía, bueno, ¿qué es lo que hacen por amor? Pero pueden hacerlo también por placer, ¿no? Porque son seres humanos. Entonces, obviamente, el amor se divide en 3, decían los griegos, que era el ágape, el eros y el filia. El ágape, que es ese amor romántico que nos enseñaron en Disney, que nos ha hecho sufrir tanto, que nos ha destrozado muchas veces el corazón porque le hemos creído a Disney, porque yo no he encontrado a alguien, por lo menos yo no lo conozco, no sé si usted, del Felices para Siempre. El baile de la gacela se llama. Ah, El baile de la gacela. El baile de la Hay gacela que verla, no es la he una visto. película costarricense que tiene unos actores increíbles. Bueno, yo la fui a ver en el cine y me pareció espectacular y le abre a uno la mente para pensar, digamos, es más, uno empieza a pensar qué voy a hacer cuando me vaya a jubilar o a pensionar, qué va a hacer de mi esa edad, porque se muestra en el caso de los adultos mayores que nunca se casaron y que nunca tuvieron hijos, que están solitos, el caso de los que están divorciados, el caso de los que viven emparejados y el caso de los que andan ahí disfrutando la vida sin ninguna complicación. Exactamente, y a eso iba. Porque los otros dos, ¿verdad? Porque estaba hablando ahorita del ágape, del amor romántico, del eros, que es el amor por placer, digamos, en este caso, y el filia, que es
ese cariño que sentimos por la persona que está a la par, en donde podemos tener intimidad, que no significa solamente sexual, sino que es esa intimidad de tener alguien con quien hablar. Y mucho se habla de estos mitos y estereotipos también de los adultos mayores, porque las parejas inclusive pueden ser del mismo sexo. Antes se veía pues algo muy extraño, pero no, pues las parejas pueden ser inclusive del mismo sexo, y obviamente es muy importante tener en cuenta también que hay una gran gama de posibilidades y que eso siempre ha existido, no es que, no es de ahorita, es desde siempre. Sí, que ahora se acepta más en la sociedad, y que es importante aceptarnos, aceptar los grupos también desde ese punto de vista de la diversidad. Ahora, otro mito, ¿verdad? Usted que está tocando ese tema, ¿cómo pueden o cómo lidian los adultos mayores que son parejas del mismo sexo? Porque digamos, a ver, la sociedad ya se está comenzando a abrir un poquito. No está completamente abierta, como obviamente uno desearía como que fuera, que la gente ya no se fije ni en qué anda puesto, ni con quién anda, ni con quién sale usted, ni con quién le da un beso, ni quién se agarra la mano, porque la gente se escandaliza y todo ese tipo de cosas. Pero en adultos mayores yo creo que la gente lo va a ver raro, porque así es la gente. Sí, entonces, claro. ¿Cómo podemos reaccionar o cómo pueden reaccionar los adultos mayores que digan, ya, no tengo por qué estarme escondiendo de nada, no estoy haciendo nada malo? ¿Sabes qué es lo bonito, Josué? Que bueno, que cada vez estás diciendo que se abre un poquito. Yo creo que cada generación educa a la siguiente generación. Y los millennials y la generación Z, que son las personas que han nacido después del año 2000, son personas pues obviamente más abiertas, con una mente más abierta, porque poco a poco hemos instaurado ese pensamiento en las personas de que nos podamos aceptar, que podamos aceptar esa diversidad de otros. Obviamente, si estamos hablando de baby boomers, pues cuesta un poquillo más, porque a ellos la generación silenciosa, los que eran un poco pues más, me hace mucha gracia porque decía mi abuelita que antes vivían era una familia en cada montaña. Eran como más agazapadillos. Sí, y sí, porque siempre porque existido todo era el escondidos, asunto. todo era Sí, ya, exacto. y que nadie se dé cuenta, y después... Todo de acallado. Ajá, Y era un escándalo cada vez que una situación así salía. Pero poco a poco, qué bueno que vamos rompiendo paradigmas, que vamos rompiendo mitos y estereotipos, y que poco a poco nos vamos aceptando unos a otros como personas. Es parte también, entonces, de esos mitos y estereotipos que muchas veces tenemos. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en mitos y estereotipos es que hay gente que va cargando muchos duelos también. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que en el camino van perdiendo sus seres queridos. Y estatus y relaciones por ejemplo, y por ejemplo mi casa, que también la perdí en el tiempo, mi pareja, o qué sé yo, pasó alguna situación y la gente ya no piensa de mí como antes pensaba, que es otro de los duelos también que hablábamos ahorita, de que alguien descubrió, que se daba más en antaño, que alguien descubrió que yo vivo con una pareja de mi mismo sexo y no es mi roommate, sino que es mi pareja. Entonces, eso también va ahí calando. Entonces tenemos que trabajar mucho, es una época para trabajar mucho los duelos, en este caso, y volver a ver atrás, pero no volver a ver atrás desde el punto de vista de la depresión. Yo no sé si te ha pasado, Josué, pero en algunos momentos uno visita algunos adultos y adultas mayores, o personas que están recién jubiladas, y sacan aquellas fotos amarillas. Ay, vea cómo era yo cuando tenía 15 años. Ay, ve a Toñito, ¿verdad? Que ya no está. Y viven de fotos amarillos y de esa depresión y de esa tristeza, todas aquellas cosas terribles que pasaron, y van perdiendo y perdiendo cosas en el camino, y muchas veces viven en shock o viven iracundos, y decimos, ay, ese viejillo siempre vive tan enojado. Bueno, puede ser que esté en un episodio de duelo, en una etapa de ira. Se siente iracundo por eso que perdió, o muchas veces vivimos enojados con Dios en ese proceso o esa etapa que se llama negociación, que es, bueno, Dios, ¿por qué me quitaste tal cosa? Pero voy a intentar ser mejor persona para que se dé esto o lo otro. Eso también es parte de los mitos y estereotipos de los adultos mayores, de los duelos que vamos cargando, y que muchas veces, producto de ello, pues podemos tener inclusive alguna serie de trastornos ansiosos o depresivos, qué sé yo, y que tenemos que buscar ayuda. Qué dicha que poco a poco con las nuevas generaciones nos vamos dando cuenta de que no son los locos los que van al psicólogo, sino que desde el punto de vista cultural tenemos que cambiar también ese paradigma e ir a visitar
porque todos y todas tenemos nuestros rollos. Hay un niño interior que sanar, hay cosas que nos calan muy fuerte, hay cosas que nos hacen mucho daño, que para otras personas pueden ser ahogarse en un vaso de agua o, ay, qué barbaridad, ¿cómo es que vos te vas a enojar por ese tipo de cosas? Hay gente, por ejemplo, que la palabra tonto, tonta o qué sé yo, le cala muy fuerte y de ahí puede estallar una batalla campal. ¿Pero por qué? Porque es importante para esta persona desde su niño interior que no ha sido sanado, por ejemplo. Entonces, esta es otra de las cosas que siempre hay que acudir, siempre hay que tener esa parte de poder tener un espacio íntimo, de poder conversar. Y obviamente la parte espiritual, que no tiene nada que ver con la religiosidad. La parte espiritual es sumamente importante para que la podamos encontrarnos. A veces el escándalo que hay en nuestro alrededor, la tecnología, las nuevas tendencias y demás nos deja pensar bien hacia adentro. Hacia adentro es muy importante pensar. Y yo creo, Josué, también, ay, es que cortito plazo, hay tantas cosas de qué hablar. Tenemos un tiempo muy cortito y un poco de la coartada que habíamos hablado ahí, que muchas veces decimos, bueno, es que qué lento que aprenden y qué difícil que es, por ejemplo, enseñarles tecnología y qué difícil que es que no nos podemos imaginar un adulto mayor de 80 años en Facebook o en Instagram y qué sé yo, y cada vez se va rompiendo ese paradigma. Yo tengo mi señor padre, porque mi mamá, en paz descanse, desde el 2013 no está, pero mi papá tiene más de 80 años y ustedes lo ven en todas las redes sociales, ¿verdad? Check-in todos los días y entonces eso también es un estereotipo. ¿Cómo que no pueden aprender? Claro que sí, tal vez el proceso de flexibilidad neuronal es un poquito más lento en episodios de aprendizaje cuando van incursionando en temas, por ejemplo, la tecnología, pero cuando ya se van acostumbrando van muy rápido. Y eso de la tecnología, para las personas que tienen Netflix, sin hacer ninguna publicidad ni mucho menos, hay una película que se llama 100 días con la Tata. Ah, qué bonito. Inició con la pandemia, de un actor español que literalmente le dice Tata a la que él dice que es su abuela, pero no es su abuela, sino que era la hermana de la abuela, que ya la abuelita se murió, entonces la señora siempre se dedicó a cuidar a los demás, no tuvo hijos y siempre estaba solita. Entonces, el amor de la vida de Tata es este muchacho, Miguel Ángel, creo que es que se llama, el actor, y en esos confinamientos, que decían que Dios libre, que los adultos mayores era que si se enfermaban se morían porque las defensas y todo eso, y pues él decidió quedarse cuidando a la señora. Hasta que literalmente ya estaban un toque aburridos, no sabían qué hacer, la señora empezaba a tener Alzheimer, después se le quitaba y empezó a revivirse. Y con un poquito de cariño y de amor, empezaron a crear un personaje en Instagram. La señora se hizo tan famosa que el señor decidió grabar los últimos 100 días de vida, digamos, de la señora, que la señora no se murió al final. Creo que lo he visto. Tomó de todo el amor que recibió de la gente, del estar conectada en redes sociales, aprendió a utilizar a los 80 y pico Instagram, a hablar, a comentar, entonces eso le dio vida, la rejuveneció literalmente, y la señora, pues hoy por hoy ahí está. Es una viejita, es una cosa increíble. De hecho, cuando uno empieza a ver la película, bueno, yo lloré toda la película, ¿verdad? Porque yo me estaba imaginando a mi abuelita, que mi abuelita se murió de Alzheimer, y si uno no quisiera, pues que los abuelos se vayan, ¿verdad? Uno quiere que todos sean eternos. Entonces, una de las películas, otra película que les recomiendo que vean para que vean el proceso del abandono, de que ella toda su vida dio todo por los demás y que a la hora de la vejez o a la hora de jubilarse, pensionarse, pues recibe su platito, vivía creo que era con 1.000 euros al mes, casi que nada. Apenas le alcanzaba y ponían los problemas de las personas que no tenían casa propia, de tener que alquilar una pieza, como dicen ellos, y que le quedaban tanto y al final no les quedaba absolutamente nada. Entonces son películas que vale la pena observar porque obviamente uno agarra para su saco y claro, aprende, y tiene que ver con el tema del adulto mayor. Y es una película, ¿verdad?, que yo le aseguro que uno va a llorar. 100 días con la Tata se llama y está en Netflix. Y aquí es donde vuelve a surgir que el dinero no lo es todo, pero cómo ayuda, decía mi abuelita, qué importante que es poder entonces tener ese ahorro, ir poco a poco, no desperdiciándolo todo en un solo tiro, sino que bueno, ya que estamos en el Colegio de Ciencias Económicas, yo creo que es una parte fundamental que hay que seguir educando a la población para que poco a poco vayan aprendiendo a utilizar sus recursos, porque sí, después de los 80, 90 años, pues hay inclusive más posibilidad de que los adultos y adultas mayores sean abandonadas, que es un tema enorme que podemos aquí hablar por horas,
puesto que inclusive en nuestros hospitales de la Caja de Seguro Social y algunos centros diurnos o algunos hogares que antes se llamaban asilos, ahora se llaman hogares, también hay mucho abandono de adultos y adultas Y mayores. uno lo ve en época de fin de año, ya como por ahí de esta época empiezan a irlos a dejar porque están enfermos, los internan y nunca más los volvieron a recoger. Y los recogen hasta en enero para poderse irse de vacaciones. Sí, los recogen. Si es que los recogen, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasan con esos adultos mayores que se quedaron en el hospital porque estaban enfermos? Gracias a Dios se recuperaron, pero la familia no es que va a reclamarlos como si fuera un perrito, ¿verdad? Sino que no los van a recoger para llevárselos al lugar que realmente pertenecen. Mire, aquí hay un jalonazo de orejas por si ustedes conocen alguna situación de estas, algún caso que ustedes conocen. Hay una ley, la ley 7935 que cubre a nuestros adultos mayores. Las denuncias son siempre en CONAPAN. Entra todo un gran equipo de trabajo social. Por ejemplo, si dejan en abandono a personas adultas mayores en la Caja Costarricense de Seguro Social, entra nuestro equipo de trabajo social a averiguar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque aquí hay un concepto importante que hay que tratar que se llama negligencia. Y cuando hay una negligencia, es una omisión de algo que usted debería de ser como responsable de sus papás. En este caso son los hijos, es la primera línea sanguínea la que se ve afectada. Y sucede igual como cuando los chiquitos los tenemos en casa y somos negligentes con los chiquitos, ¿verdad? Entonces tenemos cosas que pagar. Ahí, esa ley 7935 los cubre y tenemos inclusive penas que pueden ser llevadas a cabo por esa negligencia que estamos teniendo. Y muchas veces, inclusive los hijos, de forma muy irresponsable, le dicen a los papás, ay, mi tata, usted sabe que yo estoy hasta el cuello de cuentas, como yo no tengo cómo ayudarle, vaya a ver, pulséela ahí en la Caja de Seguro Social, a ver si le dan una pensión del régimen no contributivo. Sí, son 86,000 pesos, eso es cualquier cosa, pero de algo te ayuda. Cuidado, 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 porque entra también el equipo de trabajo social para ver a dónde están los hijos y por qué están siendo negligentes con sus papás. Las pensiones del régimen no contributivo que las da el Estado, la Caja solo las administra, es para personas en situaciones paupérrimas, inclusive para personas en situación de calle, que antes llamábamos indigentes, ya no se dice así, es personas en situación de calle, por ejemplo, pero que han sido abandonadas y sí, igual ahí entra toda una investigación y obviamente tiene una tramitología desde el punto de vista legal. Entonces, eso para llamar la atención. Aquí vamos a saludar a doña Luz Cubero, que pues nos está observando desde Punta Arenas, dice que muy buenas tardes. A Yami Vindas también que está conectada. A Rita Chávez dice excelente tema y excelente que nos tomen en cuenta. Saludos desde Barba Heredia. Saludos. A don G. Medina, que saluda a doña Luz Cubero. Y Maruja Chacón Torres, que dice que muy buena la película. Me imagino que tiene que ver con los 100 años con Tata. O la Gacela. 100 días con Tata o el baile de la Gacela. El baile de la las Gacela. Dos. Si tienen más películas que tienen que ver con temas de adultos mayor, qué bonito que sería que las pueda compartir. El señor Smith, pero no es tica. No, está en Netflix. No lo sé. Bueno, hay que buscarla. Hay que buscarla. Y hay otra película que ahorita la voy a buscar, que esa película para la gente que le gusta llorar, es increíble, es de un adulto mayor que tiene Alzheimer y que se pelean con la familia, que quién se lo deja, que no, que usted que no, y que aquí al final, al cabo, une a toda la familia por medio del mensaje de él. Y es una película increíblemente buena, ahorita me voy a acordar del nombre. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Que no es la excepción, es la regla que usualmente decimos, como después de 9 hijos, de 10 no sé si alguien me gana, pero mi bisabuelita tuvo 22 hijos, ¿verdad? Entonces a veces hay 22, hay 9, hay 10, hay 15 hijos, no había tele, ¿verdad? Con algo había que distraerse. Y resulta que de todos ellos solamente hay un cuidador. 22 hijos. Sí, exactamente, 22 hijos. No, eso siempre pasa. De todos los 15, 10, 9, 8 hijos que tenga, solo hay una persona que se encarga de velar al final por el familiar. Exactamente. Y bueno, era bueno y no tan bueno en este caso tener tantos hijos, porque obviamente habían 22 hijos que mantenían una pensión, por decir algo, porque acuérdense que en antaño los papás eran los proveedores de casa. Las mujeres obviamente eran las que se quedaban a cuidar hijos y todo el trabajo que es muy cansado de casa, pues a eso se quedaban, pero entonces para ese papá proveedor, para la pensión venía todo lo que eran los hijos a fuerza laboral y justamente eran los 9, los 10, los 15 o los 22 hijos que estaban trabajando para esa pensión. Justamente en el transcurso del tiempo y conforme
las nuevas generaciones no desean tener hijos, entonces como que la pirámide generacional pues se nos va abriendo un poco en esa brecha de que cada vez hay más adultos mayores y menos personas que sostengan esa pensión, que es otro gran tema, ¿verdad? Que me imagino que en algún momento pues se tocará en este o en otros espacios. Es importante tener en cuenta todos estos mitos, todos estos estereotipos, cómo nos hace falta entonces cosas básicas como poder tener un presupuesto que sea del muy largo plazo, tener esa capacidad también de organizarnos, aprender cosas nuevas, hacer gimnasia mental. Desde ahora puede empezar usted, por ejemplo, a lavarse los dientes con la mano no dominante, o por ejemplo peinarse con la mano no dominante, o aprender un nuevo idioma, aprender lesco, que está en este momento en boga, que bueno para la comunidad sorda también, y eso lo podemos aprender inclusive por las plataformas de streaming que vemos por aquí de forma gratuita, y no es necesario inclusive ni siquiera ir presencial, sino sacar unos 10, 15 minutitos, estamos aprendiendo algo nuevo que nos va a ayudar a esa flexibilidad neuronal, a esa gimnasia mental que tanto necesitamos. Y otra de las cosas es permanecer en un espacio que no sea tan sedentario, sino que poder, ahora que estamos nuevamente en presencialidad, pues poder movilizarnos de un lado al otro. Y la parte social es interesantísima e importantísima, porque muchas veces nos encuevamos, como decimos por ahí, ¿verdad? O nos ponemos una coraza y no queremos hablar con nadie. La salud integral contiene también la parte social. Las películas ya las encontré, vea. Una se llama El viaje de sus vidas, que ya se trata de dos adultos mayores que están jubilados, pensionados, y que deciden ir a conocer, a vivir experiencias de las que se arrepienten no haber vivido cuando estaban ya la vi, muy más buena, jóvenes, muy demasiado buena. Y la que yo le digo que uno va a llorar se llama Vivir dos veces, qué que bien. es súper buena. Y también está otra que dice que se llama Quédate conmigo, que son películas increíblemente buenas, que trata el tema del adulto mayor y pues obviamente pone muchas perspectivas de muchas cosas. Y también hay una película que ahorita también me voy a acordar, porque es que a mí me encanta ver las películas, de unas adultas mayores que en su época de juventud eran prostitutas y que ya después de, ya literalmente ya viejitas, adultas mayores, se ponían a hablar y a contar sus anécdotas, sus historias y todo lo vivido, y después se quedaron diciendo que decidieron convertirse, seguir su trabajo de toda la vida siendo adultas mayores. Entonces muestra también la otra cara, digamos, de una prostitución de adultos mayores. Imagínese que eso era, me imagino que correcto. un escándalo en ese momento. Entonces son cosas y son temas del tema de adulto mayor que no hay que verlo que sea aburrido, porque uno ve que a veces la gente dice, ¿sabes que el tema de adultos mayores y niños, nada que ver? Pero para ahí vamos todos, fuimos niños y ahora vamos a ser adultos mayores, hay que pensar en las pensiones, en poder adquirir alguna casa propia en la medida de lo posible, porque a mí me parte el corazón cuando uno ve adultos mayores que nunca pensaron en tener un hogar. Y que no, ¿dónde están sus redes de apoyo? Y que la red de apoyo se perdió y se fumigó. Exactamente. Y, entonces es un tema muy complicado, ¿verdad? Que tiene que también va ligado al tema de la jubilación. Sí, qué importante esa parte, porque se dice de los adultos mayores que una de las cosas es que tienen que cuidar su patrimonio, porque hay mucho abuso. En este caso hay mucho abuso de todo tipo, de muchos tipos. Hay abuso desde el punto de vista patrimonial, y con eso hay que cuidarse cuando los hijos, por ejemplo, se le acercan a los adultos mayores. Lo vemos recién jubilados cuando los hijos o los primos o los sobrinos o qué sé yo, se le acercan a los papás, a los abuelitos, ay, papi, vea, ¿usted cree que me puede prestar una platica? Ahí es que, vea, yo quiero cambiar el carro. Mire, es que usted me prestaría ahí una platica para salir de unas cuentas, y prestar es que, lo dejaron sin nada. Y resulta que ese esa prestar plata, mi papá no lo va a ocupar, ¿para qué lo ocupa si ya no trabaja, si no hace nada? Y esa plata era para él. Ajá. Y eso sí, cuando ya está avanzado en edad, cuando está entrando en la cuarta edad, que a partir de los 80 años, que se da muchísimo más, que lo vemos a diario en la caja de seguro social. Donde hay más estafas y más problemas. Y de hecho, y están abandonados. O sea, ese que le pidió, o esos que le pidieron la plata prestada se desaparecieron. Y cuando están en un momento más vulnerable es cuando lo abandonan del todo. Y hay gente que se desquita en esa edad. Ay, como no me vio de chiquitillo, no es el momento de desquitarnos. Eso que usted habla de la cuarta edad, no lo había escuchado. Hablemos de la primera, segunda, tercera edad y la cuarta edad ahora. ¿La primera edad de qué edad a qué edad? ¿De meses a qué?
Sí, es digamos hasta la preadolescencia, que es a los 12 años. A los 12. Después, la segunda edad. Digamos, toda la parte de adultez temprana, que viene desde los 13 años hasta los 64. Ok, y ya después de los 64 entramos a la tercera edad. Los 65, que es la tercera edad. Ajá, que es cuando tenemos el derecho de la pensión ya como pensión. Y ahí llegamos hasta qué edad, la tercera edad. A los 80. A los 80, y después de los 80 la cuarta edad. Ahí tenemos que leer, hay varios autores españoles que es con los que nosotros visualizamos todas las investigaciones acerca de todo lo que es el edadismo, que es otro mito y otro estereotipo, pero sí se hacen muchas investigaciones, y podemos leer una autora que se llama Pilar Mesa. Ella habla mucho sobre la cuarta edad y cómo está adquiriendo una gran importancia, que eran antes los 65 años. Bueno, acordémonos que en 1940, que es cuando nace la Caja Costarricense de Seguro Social, la gente tenía una esperanza de vida de los 40 años. O sea, esa era una tercera, a partir de los 35 años era como una tercera edad. ¿Y era por qué? Por falta de salud, de servicios de salud, de que no sabía uno que tenía nada. Bueno, la Caja de Seguro Social también nace con todas las garantías sociales también, como por ejemplo, acueductos y alcantarillados, que viene a sanitizar todo lo que es el agua. Había electricidad para poder cocinar y comer. Electricidad para poder también hervir nuestros alimentos. Y guardar las cosas. Exactamente. Claro que sí. La gente de antaño nos dice, pero antes nos subíamos a los árboles y teníamos las manos sucias y comíamos así. Claro, se desarrollaba mucho el nivel de defensa de nuestro cuerpo, pero no en todas las personas. En otras personas eran muchísimo más vulnerables, que era inclusive la mayoría, y que había muchas enfermedades como la tifoidea, como el sarampión, que se llevaba a la gente a la tumba. Ese es el asunto. Entonces, conforme van pasando los años, pues vamos adquiriendo también garantías sociales que van ayudándonos a esa longevidad. Entonces, por eso es que les decía yo ahora al principio que los 60 de ahora son los nuevos 40, por esa esperanza de vida que nosotros tenemos según el cuidado. Ya sabemos nosotros también, por ejemplo, los episodios del sueño son muy importantes, y ahora en esta pandemia que hemos tenido, los trastornos del sueño se han ido arriba, y la gente se nos ha hecho muy enviciada, por ejemplo, de las benzodiazepinas, la diazepam, la clonazepam, todo eso para poder las que terminan en pan. Sí, exactamente. Como el pan, que es adictivo. También, que es terriblemente adictivo. Y entonces la gente se nos hacen adicta a esas sustancias, y resulta que eso empeora la calidad de vida. Dormir es muy importante también para tener una longevidad, pero con calidad de vida. Es un tema bastante interesante, del cual podríamos quedarnos aquí hablando pues toda la tarde. ¿Qué consejos les vamos a dar? Unos 3 consejos que desde su perspectiva le podemos dar, o nos podamos también anotar nosotros cuando ya estamos a punto de jubilarnos o pensionarnos, también por si alguien nos está viendo se va a pensionar, o por si la gente que nos está viendo tiene un familiar que ya se va a pensionar. Por ejemplo, mi mamá se pensiona dentro de 5 años. Ya uno está pensando en qué va a hacer, cómo yo me imagino hacerle un fiestón a mi mamá, si sí, estoy con vida, poderle celebrar eso. O hacer algo bien bonito, ¿verdad? Porque ya pensionarse ya es todo un reto también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué consejos les podemos dar a esas personas que van a esperar un familiar que se va a pensionar y a una persona que ya se va a pensionar? Bueno, hay 3 fundamentales, podríamos decirles aquí montones, pero yo creo que podemos resumir el primero en haga todo desde el amor. O sea, desde el amor que podamos tener para las otras personas y a nosotros mismos, pero seamos responsables y pongamos límites. Amor y rigor, decían las abuelas. Hay que amar muchísimo, hay que amarnos montones, hay que amar también a las demás personas que nos rodean, pero también hay que tener rigor y límites, porque muchas veces esa gente que se nos acerca, ay papi, préstame unos 5 milloncitos de pesos de esos que nos... Después, cara vemos, corazón no sabemos, después hay una situación que podemos tener que va en detrimento de nuestra propia salud integral. La número 2 que podría decirles es que hay que disfrutar todo lo que podamos de nuestra vida, no quedarnos sedentarios, hay que salir, hay que vivir, ¿qué es la vida? Visualícese de aquí a unos 10, de aquí a unos 15, de aquí a unos 30 años, en cómo se visualiza usted ahí, e inmediatamente comience a hacer desde el punto de vista de finanzas, que la plata no lo es todo, pero cómo ayuda, y también desde el punto de vista de cómo estaría usted más en paz y tranquilidad. Dejemos de darle también tanto énfasis a la felicidad, porque la felicidad son pequeños momentos. Vivir en paz y tranquilidad yo creo que es más importante. Y la tercera cuestión
es que desde el punto de vista patrimonial usted sea lo más organizado que usted pueda, visualizándose, ojalá a partir de esta cuarta edad que estábamos hablando ahora. Entonces yo creo que esos tres fundamentales nos va a servir montones. Cuídese, quiérase muchísimo. Yo creo que la primera persona que usted tiene que poner ahí en primer lugar en su lista de prioridades es usted mismo, usted misma. Y obviamente también el ser empático, ¿verdad? Sí, Poder el amor, ser colaborativo, desde el amor. Si uno ve a una persona en la calle porque que le está costando un adulto mayor, poder ayudarlo, poder colaborarle, uno que tal vez tiene las posibilidades de poder cruzarlo de calle o buscar cosas, escucharlos, porque también están deseosos de que los escuchen. El poder de la escucha es importante. Poder conversar con alguien, son cosas bastante bonitas. Y hay una cosa muy bonita que se está dando en España, creo que es en Madrid específicamente. Hay un barrio de adultos mayores ya pensionados, las comunidades. De comunidades donde pues usted lo felicitan y hasta le pagan por ir a acompañar a un adulto mayor. Entonces les ofrecen casa, por si usted está estudiando o está trabajando, les ofrecen casa, comida, los viejitos le cocinan y le hacen las cosas deliciosas, comida literalmente de abuelitos, ¿verdad? Les cocinan, usted los escucha, los sacan a pasear, van al supermercado y he escuchado de casos que inclusive se enamoran de ese viejito y ya los ven como el abuelito y ya no se quieren separar y más bien son como una buena compañía para esas personas que literalmente se quedaron solas porque nunca tuvieron hijos. Entonces, sí, las colaboraciones intergeneracionales que de hecho se da inclusive en varios países, desde las escuelas, los kinders inclusive con los adultos y los adultos mayores, e inclusive también hay terapias con animales, para la gente que le encantan los animales, con los perritos, con los gatitos que se llevan, por ejemplo, a los centros diurnos y se llevan también a los hogares que antes los llamábamos asilos aquí en nuestro país. Esos son muy, muy beneficiosos. La compañía y el amor es fundamental. Eso también, el tema de los animales les genera vida, les cambia la cara, el semblante, los vuelve personas más activas, más felices de preocuparse, de volver a chinear o querer algo. Y un animalito y una buena compañía yo creo que no le cae mal a ninguna persona. Es de lo mejor. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Tardes de Café. Ojalá que podamos verla más seguidito este año. Bueno, ya este año ya va más bien de salida. Así es. Pero si no, que Hazel ojalá la pueda volver a invitar más. Que nos dijeron que nos iban a sacar de aquí, nos iban a llevar a la playa a grabar. Vamos a ver si es cierto. Ojalá para poder hacer más escenarios de Tardes de Café. Así es. Agradecerle a todas las personas que se conectaron a esta transmisión y que comentaron. Recuerde que hay un enlace para que ustedes puedan participar por paquetes de salud durante todo el mes del adulto mayor. En Tardes de Café, pues obviamente usted llena los datos personales y va a quedar participando. Y entre más nos vea y más comente, más opciones va a tener de participar. Así que muchísimas gracias, que pasen bonita tarde y nos vemos la otra semana. Abrazo, cuídense y ámense.